Antes de iniciar, quisiera solicitarles y motivarles a que no se desconecten. Todas las canciones que cantamos aquí hablan de un solo tema y de una sola persona. Hablan de Cristo. Pero no solamente las canciones que acabamos de cantar, toda la creación habla de Cristo. Todo lo que vemos, todo lo que aún no vemos, habla de Cristo. Sin embargo, el mundo no. El mundo y sus personas se reúnen en diciembre en una ocasión para hablar de Cristo. Algunos lo hacen por moda, simplemente porque es bonito, pero aquí en esta iglesia lo hacemos por convicción. Lo hacemos porque Cristo ya nació en nosotros y Cristo nos motiva a darle honra y gloria a sí mismo y a Dios. Dios le bendiga. Estos tiempos de Navidad se prestan mucho para hablar de Cristo, como ya les comenté, de su nacimiento más que otra cosa. Y ya nuestro hermano Alberto comenzó hablando el domingo pasado de un regalo. El regalo es Cristo y está disponible para todos. Yo quisiera darle un poco de continuidad a ese regalo que Dios nos da. Ese regalo que es Cristo, que es el Evangelio. Pero quisiera darle un enfoque diferente. Yo quisiera en esta mañana, con la ayuda y el favor de Dios, poderles hablar de las expectativas del Evangelio. Y antes de yo iniciar con esta palabra, quisiera que ustedes pudieran remontarse un poquito al pasado y pensar en ese momento que ustedes decidieron aceptar el Evangelio. Pensar en cuáles eran sus expectativas, qué estaban esperando que Dios les entregara a recibir ese Evangelio de Cristo. Les voy a dar un momentito para que lo piensen mientras yo puedo orar a Dios. Señor, gracias una vez más porque solo por tu gracia estamos aquí de pie adorándote y bendiciéndote, exaltando tu nombre. Tú nos has elegido, Señor, y nosotros queremos ser agradecidos. Hay pocas cosas que te podamos dar, Señor, porque tú lo mereces todo y nosotros no somos nada delante de ti. Pero sí queremos venir con un corazón humilde. Queremos, Señor, rendir ese corazón humilde, rendir nuestros pensamientos, Señor, y rendir nuestra voluntad a ti. Tú todo lo sabes, Señor, tú eres soberano, tú todo lo puedes. Y ante ti, Señor, nosotros estamos rendidos. Por Cristo Jesús. Amén. Ya les pedí de favor que pudieran pensar en sus expectativas del Evangelio, pero todavía no le voy a solicitar que la traigan a colación, no. Aguántenla todavía en la mesita ahí al lado, que ya más adelante se la voy a pedir. Lo que yo sí quiero en esta mañana es hablarle de expectativas del Evangelio según la Biblia. ¿Cuáles no son correctas y cuáles sí? ¿Por qué mencionar las que no son correctas? Porque si nosotros podemos quitar de nosotros esa falta de expectativa, entonces nosotros podremos no tener desilusiones o tener una esperanza falsa de un evangelio tan bello que Dios nos ha dado. Antes de hablar de esa expectativa, yo sí quisiera poder definir brevemente lo que es el evangelio. Y para eso quiero que compartamos en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, los versículos 3 y 4. Primera a los Corintios 15, 3 y 4. Y dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, y anoten eso ahí, murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, eso lo pueden subrayar también, y que resucitó, y también lo vamos a subrayar, al tercer día, conforme a las Escrituras. Leo de nuevo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. El contenido del Evangelio puede ser tan extenso como uno quiera, porque la Biblia es bastante extensa, o podemos simplificarlo en tres simples verdades o hechos básicos e irrefutables. El primero de estos hechos es que Cristo murió por nuestros pecados. En este hecho o aseveración, nosotros podemos notar rápidamente dos cosas.
una acción y un motivo. La acción es que Cristo murió. Y podemos ver en Lucas 23, capítulo 33 y 34 lo siguiente. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cualquier verdad que sea diferente a cualquier aseveración, no es el Evangelio. Cristo sí murió. Cristo sí nació, pero sobre todo Cristo murió y fue real. Pero ¿para qué murió? Y aquí entonces entramos en lo que es el motivo. El motivo de su muerte fue nuestro pecado. Y dice Juan 1:29 lo siguiente: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese fue el motivo de la muerte de Cristo: quitar nuestro pecado, quitar el pecado de las personas que ya han muerto, de las personas que ahora estamos vivos, y aún quitar el pecado de los que van a nacer. Por eso dice quitar el pecado del mundo. No toda persona podía morir. De hecho, con él murieron 2 personas, 2 ladrones. Y de los 2 hubo uno que aceptó el reino. Pero no obstante, aceptando el reino, su muerte no era de gran ayuda para nosotros. Porque su muerte era una simple muerte, pero más la de Cristo no. Cristo murió por nuestro pecado, y eso fue lo que dijo Juan en Revelación: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Avanzando, quisiera darle un segundo punto, una segunda verdad sobre lo que es el Evangelio, y es que Cristo fue sepultado. Dice Marcos 15, del 43 al 46 lo siguiente. Marcos 15, 43 al 46. José de Arimatea, miembro distinguido del consejo y que estaba en espera del reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José. Entonces José bajó el cuerpo, y cuando habla del cuerpo, estamos asumiendo que está muerto. Lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. La sepultura de Cristo podría sonar redundancia, pero no. La sepultura de Cristo es una prueba más y contundente de su muerte. Pero no solo una prueba de su muerte. La sepultura de Cristo es una analogía que Él mismo usó para nosotros. Una analogía que nos muestra cómo nosotros también debemos sepultar el viejo hombre al pecado, así como lo muestra el bautismo. Y por eso es tan importante en el Evangelio reconocer que Cristo murió y que fue sepultado. La tercera verdad del Evangelio concentrado sería que Cristo resucitó al tercer día. Verdaderamente que sin la resurrección, como ya Pablo mencionó en muchas de sus cartas, toda esperanza sería vana, y el Evangelio también lo fuera, y nosotros seríamos miserables según sus palabras. Pero no fue así, sino que Cristo resucitó tal como su profecía lo decía. En Lucas 24, versículos 6 y 7, dice lo siguiente. Esto es el ángel de Dios que le está hablando a María Magdalena, María la madre de Jacobo, y a Salomé. Y le dijo lo siguiente, hablando de Jesús: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Pensemos un momento, y es mi invitación, luego de definir el Evangelio, en lo que hemos hablado. Hemos hablado de tres verdades rápidas y de manera bien sencillita. Hemos hablado de que Cristo murió por nuestros pecados, de que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. ¿Y cuál es el factor común en esto? Es Cristo. Le quiero hacer esta aclaración, porque cuando nosotros hablamos de expectativas del Evangelio, estas expectativas deben estar enfocadas en Cristo.
Si de arrancada nosotros comenzamos con expectativa enfocada en nosotros, entonces comenzamos mal. Pero si nosotros comenzamos con expectativa enfocada en Cristo, entonces vamos a tener expectativa correcta. Yo entiendo que ya estamos un poquito claros en lo que es el Evangelio, según estas definiciones breves, y yo quisiera ya entrar en materia, hablando de lo que es las expectativas del Evangelio, y quisiera comenzar con una pregunta que dice lo siguiente: ¿qué no promete el Evangelio? Le voy a hablar de 3 cosas que el Evangelio no promete. No se me desanimen, que hay muchas más cosas que el Evangelio promete a las que no promete, pero es bueno que estemos claros en ambas cosas. La primera cosa que el Evangelio no promete es una perfecta salud física. Con esto, hermanos, yo no quiero decirles que Dios quiere una iglesia enferma, de ninguna manera. Tampoco quiere decir que no debamos interceder por los enfermos, y mucho menos quiero decirles que Dios no pueda levantar a los enfermos, porque ya lo hemos visto en esta iglesia. Dios ha sanado personas de esta iglesia y nosotros lo hemos podido palpar con nuestra propia mano, lo hemos visto con nuestros propios ojos, y debemos darle gracias a Dios y reconocer que fue su mano. Ahora, fuera de esto, no quiere decir que Dios está prometiendo una salud física perfecta. De hecho, tenemos hermanos que están pasando por situaciones de salud y queremos decir entonces por eso que ellos no están en la voluntad de Dios. No. Posiblemente el versículo que se ha usado para distorsionar un poco esta enseñanza es Isaías 53, versículos 4 y 5, que quiero compartirlo con ustedes. Isaías 53, 4 y 5 dice lo siguiente: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros les tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y esta es la parte que debemos prestar mucha atención: y por su llaga fuimos nosotros curados. Si nosotros leemos rápidamente este versículo y no nos detenemos a discernirlo en el espíritu, podríamos caer en la misma conclusión: por su llaga fuimos sanados, entonces el cristiano ya no se enferma. No es correcto. Si nosotros vemos aquí, lo que podemos notar es un manjar espiritual. Aquí podemos ver a un Cristo padeciente. Aquí podemos ver a un Cristo que decidió tomar Él mismo el castigo que nos correspondía a nosotros, con un fin, y el fin era curarnos. ¿Pero curarnos de qué? Yo no quiero minimizar de ninguna manera lo que son las enfermedades. Aquí la mayoría me conocen y sabe que yo no he sufrido ninguna enfermedad, digamos, catastrófica. Quizás sea la persona menos indicada para hablar de ello, pero sí quiero decir algo, y es que Dios no envió a su Hijo a morir para que nosotros tengamos una vacuna de la gripe o para que nosotros no suframos de tal o cual enfermedad. Podría sonar fuerte, pero Dios no envió a su Hijo para eso. Dios no envió a su Hijo para que nosotros simplemente no suframos de los riñones. Lamentablemente no. Dios envió a su Hijo para quitarnos la mayor enfermedad que el ser humano tiene y que crea un abismo que no nos permite llegar al Padre. Dios envió a su Hijo a morir para curarnos del pecado. Eso merece un amén mayor, ¿verdad que sí, hermanos? Recuerden que las enfermedades aquí se quedan y Dios en su soberana voluntad, algunos va a decidir sanarlo y otros no. Pero los que se sanen y los que no, aquí se quedan. Pero cuando Dios sana un corazón del pecado, eso permanece hasta la eternidad. Un versículo que me gusta mucho en cuanto a este tema es Primera de Pedro, el capítulo 2, 24 y 25. Aclara un poquito más la confusión que podría haber en cuanto a si Cristo vino a curarnos de enfermedades físicas o no. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 24 y 25 lo siguiente: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Amén. Una segunda promesa que no encontramos en el Evangelio es la siguiente, y es la adquisición de riquezas y prosperidad. Antes de poder argumentar sobre esto,
quisiera aclarar que Dios no está ni en guerra ni en ninguna manera en contra de las riquezas. De hecho, hay un versículo que dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, y muchas personas lo cambian diciendo raíz de todos los males es el dinero. El dinero no es raíz de ningún mal, el dinero es bueno. Si yo tengo dinero y puedo ayudar a un hermano o puedo ayudar a la obra, eso es bueno. Pero si yo tengo dinero y aún puedo sostener mi familia, también es bueno. El dinero no es malo. Lo que es malo es el amor al dinero. Y por eso yo quisiera compartir también un verso que está en Mateo, capítulo 6, versículos del 19 al 21. En este capítulo se habla mucho de dinero. A Dios verdaderamente le preocupa mucho este tema por una sencilla razón, y es que los seres humanos estamos muy apegados al dinero. Y no solo eso, sino que ese apego al dinero nos separa de Dios. Por tal razón, Dios le preocupa mucho el tema, y en este caso, el mismo Jesús habló lo siguiente, diciendo, Mateo 6, 19 al 21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y repito el versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Cuántos saben aquí que la palabra de Dios no se equivoca? Amén. ¿Por qué creen ustedes que Dios dijo que donde esté nuestro tesoro también estaría nuestro corazón? ¿Por qué? Porque es verdad. Simplemente por eso. Verdaderamente lo que nosotros amamos, lo que le dedicamos tiempo, y eso ya se ha mencionado aquí en muchas predicaciones, es aquello que nosotros, por lo cual estamos apasionados, lo que le guardamos un lugar especial en nuestro corazón. Y Dios no quiere que nosotros tomemos ese corazón que ya Él ha limpiado y que ha ocupado con su Santo Espíritu. Él no quiere que tomemos ese corazón y que lo llenemos de cosas que son perecederas, que nos van a distraer de hacer cosas que sí son trascendentales, que son eternas, cosas que sí tienen una recompensa ante los ojos de Dios. Dios no reprueba la riqueza, como le dije, de ninguna manera. Lo que sí Dios reprueba, y ya Marino lo comentó en una o dos predicaciones más atrás, es la manera como adquirimos esa riqueza. Es la manera como nosotros usamos esa riqueza y el lugar que ocupan en nuestros corazones. Y hablando de lugar y prioridad, les quiero comentar lo siguiente. Si usted quiere hacer una prioridad de su riqueza, lo primero es que se olvide de los primeros 5 lugares, por lo menos. Si usted quiere poner una posición de importancia a su riqueza, olvídese del primer lugar que le corresponde a Dios. Olvídese del segundo que le corresponde a su familia. Olvídese del tercero que le corresponde a la iglesia. Y quizás después de ahí usted pensará en su salud, en sus relaciones con los demás, y posiblemente hasta unas 20 cosas más antes que el dinero. Pero por lo menos las 5, es bueno que vayamos olvidándonos de eso, para poner cada cosa en su lugar y darle la riqueza el lugar que se merece. El lugar que cuando uno se vaya, a fin de cuentas, otro lo tomará. Y posiblemente sin trabajar por ella. Eso es lo chulo. Señores, no nos afanemos por la riqueza. Yo no le estoy dando un pensamiento conformista. En el ambiente que ando, o sea, con mis compañeros de ministerio, es de mucho gozo porque yo veo como la mayoría, si no todo, han insistido en los estudios, se han graduado. Eso es un muy buen ejemplo. Dios nos manda a hacer las cosas bien para su gloria. O sea, no podemos ser conformistas, pero de ahí a nosotros endiosar, a nosotros solamente preocuparnos por eso, hay un trecho muy grande. Y ese trecho que nosotros debemos definir en nuestras vidas. El mismo Mateo sigue diciendo y hablando de la riqueza en el versículo 24 lo siguiente: ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y finalmente en el 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo siempre he dicho que Dios tiene sentido del humor,
Y yo hasta veo como ciertos rasgos de humor cuando él dice todas estas cosas. Dios está hablando despectivamente. O sea, Él está hablando despectivamente de estas cosas, son añadiduras. Las riquezas no tienen otro nombre más que añadiduras. Las riquezas y las posesiones simplemente son un medio para obtener cosas. Pueden ser cosas buenas, pueden ser cosas malas, pero no es más que un medio y son añadiduras. A Dios le interesa que nosotros busquemos primeramente su reino y su justicia. Y toda esa demás basurita, todas esas demás cosas que no importan tanto, aunque el mundo diga que no, hermano, que sí que importan, pero estas cositas que no importan tanto, entonces serán añadidas. Eso lo promete Dios. Dice también, y voy a usar este verso para cerrar esta no promesa del Evangelio, leyéndole Proverbios 30, el verso 8b y el 9. Esto no está en su bosquejo. Dice Proverbios 30, el 8 y el 9, comenzando desde la parte B. Dice el Salomón en los Proverbios: no me des pobreza ni riqueza, manténme el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O sea, que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de Dios. Hay que ir un poquito más allá de este verso, porque no necesariamente quiere decir que si una persona, él está diciendo que no le dé pobreza ni riqueza, pero sabemos que Salomón fue rico. Es el principio que encontramos en este verso. Posiblemente una persona después de cierta edad, quizás de 40, 45 años, ya tiene su futuro económico determinado, muy posiblemente. Y si Dios en su soberana voluntad permitió que una persona no acumule tanta riqueza, el camino es es simplemente no blasfemar el nombre de Dios, como dice aquí, no sea que siendo pobre hurte y blasfeme tu nombre. Ahora, si Dios en su soberana voluntad le permitió a una persona tener posesiones, disfrútela, eso es bueno, pero, como dice Proverbio, tampoco sea que se sacie y lo niegue y diga quién es Jehová. Esto es muy personal y debemos cada uno pensar en qué punto estamos nosotros. E independientemente del punto que estamos, saber cuál es la filosofía, cuál es el pensamiento que Dios quiere que nosotros apliquemos según estos versos. Quisiera continuar con una tercera no promesa, o una promesa que definitivamente no vamos a encontrar en el Evangelio. Lo que Dios no promete en su Evangelio es la solución de todos tus problemas. Suena fuerte, ¿verdad que sí? ¿O no? Sí, suena un poco fuerte. O sea, Dios no te está prometiendo la solución de tus problemas, lamentablemente, ni a mí ni a nadie. Dice segunda carta a los Corintios, el capítulo 1, versículo 3 al 5, lo siguiente. Recuerden que esta carta la escribió Pablo, y si no el más, es posiblemente uno de los más sufridos cristianos del Antiguo Testamento, y quién sabe si de estos tiempos también. Dice así esta porción: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que con nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones, así abunda también el mismo Cristo en nuestra consolación. Amén. Como ya le comenté, esto lo escribió Pablo, posiblemente el padre de los sufrimientos por el Evangelio. Una persona que dejó todo su confort y todo lo que poseía por seguir a aquel que le llamó. Una persona que no escatimó ningún castigo, ninguna vergüenza, ninguna necesidad por seguir el fiel legado que Dios le había dado, y era llevar el Evangelio. Es muy importante notar en este verso que en ninguna manera Pablo pidió que lo librara de las tribulaciones. Curioso, ¿no? Es lo que está tomando la oportunidad para bendecir a Dios. O sea, a veces usamos la palabra tribulación y quizás pensamos como, no sé,
Quizá algo como muy sencillo, pero esta persona fue azotada varias veces. Esta persona naufragó, padeció enfermedades, pasó hambre, rechazo y cuántas cosas más. Y él aún así, cárceles también, que no mencioné, y aún así lo que le inspira es bendecir a Dios. ¿Y por qué Él lo bendice? Él lo bendice porque Dios, en medio de las tribulaciones, no quitando las tribulaciones, en medio de las tribulaciones, Dios le consuela. Pero no solo eso, sino que Pablo aprovecha la oportunidad para dar dos enseñanzas. La primera enseñanza es que si nosotros somos atribulados, eso es con un segundo motivo de que nosotros podamos recibir esa consolación de Dios y así mismo consolar a las personas que están a nuestro lado, que también pueden estar atribulados. Ya yo les comenté cuando comenzamos a hablar de lo que es el Evangelio, que todo gira alrededor de Cristo. Y no solamente el Evangelio, es todo, es la vida. Son las promesas de Dios, es la Biblia, es nuestra familia. Y en el caso de la Biblia, cada vez que Dios enseña algo, es porque hay un propósito cristocéntrico en esto. Dios quiere que nosotros, cuando seamos atribulados, primeramente bendigamos a Dios y reconozcamos que Él nos está consolando. Y segundo, Él quiere que nosotros así mismos podamos bendecir a otros a través de esa consolación que ya Él nos ha dado a nosotros. Pero no queda ahí. Hay todavía una tercera cosa y es el premio mayor, diría yo, pero no de la lotería. Dice en la parte final, en el versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Cristo abunda en nosotros cuando somos atribulados. Ya Alejandro, en el cual compartimos célula, ha mencionado varias veces que el ser humano tiende poco a aprender cuando está en momentos buenos. Es muy difícil que una persona que vaya en bonanza quiera sacar tiempo para Dios, quiera pensar, wow, pero yo necesito depender de Dios, pero yo tengo 50 millones guardados, o sea, ¿de quién yo voy a depender? Es un ejemplo, Señor, yo no lo tengo. Verdaderamente ese no es el momento que Dios usa para enseñarnos, porque nuestra naturaleza caída nos hace muy dependientes de cosas físicas. Y muy posiblemente por eso entonces Dios permite una más que otras tribulaciones para que nosotros podamos aprender. Pero ¿cuál es la manera que nosotros aprendemos? Es en la abundancia de Cristo. Es que Dios nos ha prometido que en las tribulaciones Él nos va a consolar y que Cristo va a abundar en ellas. Dice Juan 16:33 lo siguiente: estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Esto puede tumbar cualquier argumento de que venimos al Evangelio a pasar un momento de solo felicidad. No, en el mundo tendréis aflicción, dijo el mismo Señor. O sea, si ustedes pueden estar seguros de que vamos a tener aflicción. Y ya Marino ha dicho de que la vida es como un aeropuerto de problemas, donde saliendo uno viene el otro. Pero ¿cuál es la diferencia? O sea, si vamos a tener aflicción, ¿por qué entonces venir al Evangelio? Por lo que dice este versículo. Pero confiad, yo, hablando de Cristo, yo he vencido el mundo. Dios nos está afirmando y asegurando la victoria, hermano. Esa victoria es más importante que cualquier aflicción que podamos tener. Para finalizar ya con estas tres cosas que el Evangelio nos promete, quiero estimularle a que verdaderamente siempre tengamos la vista puesta en las cosas eternas. Todo lo que en este mundo viene y vemos, en este mundo se queda. Pero así como Dios tiene un propósito eterno y una visión eterna, así nosotros debemos unirnos a esa visión y poder ir pensando en cuáles son las cosas importantes y cuáles son las cosas que sí podemos encontrar y que nos darán un resultado eterno. Quisiera ya culminar el tercer renglón de este sermón hablándole de las cosas que sí promete el Evangelio. Esta es la parte buena. Yo le hablé de tres cosas desanimantes posiblemente de que Dios nos promete. Dios no promete salud perfecta, Dios no promete que va a resolver tu problema, Dios tampoco promete prosperidad y dinero, pero Dios promete y tiene en su Biblia unas 3.573 promesas. Entonces en este sermón vamos a ver solamente la mitad,
Sería 1500. Verdaderamente hay unas 3.573 promesas, una muy buena noticia para nosotros, hermano. Porque Dios se preocupa más en lo que nos promete que quizás en lo que no nos está prometiendo. Y se preocupa tanto por eso que se ha encargado de irla poniendo toda esa promesa en su Biblia. Y la invitación es que podamos verla. Vamos a irla leyendo nuestra Biblia, vamos a ir marcando cada promesa. Y les aseguro que a medida que vayamos marcando promesas en nuestra Biblia, nosotros vamos a tener un mejor ánimo y una mejor alegría de vivir. Para lo que son las promesas de que yo quiero hablar el día de hoy, me voy a concentrar en dos. Una que tiene que ver con lo que es nuestra vida terrenal y una que tiene que ver con nuestra vida eterna. Entiendo que estas dos promesas pueden abarcar, a grosso modo, todas las demás promesas y podremos buscarle un lugar. Dice en nuestro primer acápite que para esta vida terrenal el Evangelio nos promete su Santo Espíritu. Quisiera afianzar esta verdad con unos versículos y quisiera comenzar con Juan 14, los versos 16 y 17. Juan 14, 16 y 17, y dice así, esto es Jesús que habla: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, porque vosotros le conocéis, porque mora en nosotros, con vosotros, y estará en vosotros. Yo quiero que hagamos un ejercicio. Yo quiero que ustedes, en breve momento, traten de pensar. Si quieren cerrar los ojos, no hay problema, según su imaginación le sugiera. Y traten de pensar en la grandeza de Dios. Les voy a ayudar. Para pensar en la grandeza de Dios, ustedes pueden tratar de ver el sol. Entonces solamente son rastros, porque todo está contenido en las manos de Dios. Pero vamos a intentar en nuestra mente finita, vamos a intentar un poquito, vamos a pensar en el sol, en el universo. Todavía los científicos, en toda su sabiduría necia, no pueden hablar del universo a ciencia cierta, porque hablan de que es infinito, pero ¿cómo lo demuestran? Entonces traten de pensar en todo este tipo de cosas, en Dios, lo que Él ha creado, el universo en expansión y todo eso. Ahora vamos a recogernos un poquito, vamos a tratar de pensar en nosotros, que somos polvo, que a lo mucho llegamos, según la Biblia, a unos 70 años, algunos más fuertes, quizás lleguen un poco más, que ya después de cierta edad ya nos vamos deteriorando un poco, que la salud, que eso. Y la reflexión que les quiero llevar es la siguiente: Dios en nosotros. Jesús ha prometido que su Santo Espíritu, el cual es Dios, estaría en nosotros. ¿Podemos nosotros tratar de entender esta verdad? Para mí eso es un milagro. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. Solo Dios puede tomar a una persona tan sencilla como yo, tan pecadora, y poner su misma esencia en mí. Y ese es un regalo que para esta vida no tendría comparación. No hay riqueza, no hay nada con el cual nosotros podamos comparar este regalo. Y por eso yo entiendo que debemos darle gracias a Dios, porque Él lo ha prometido y así lo cumplirá con todo aquel que quiera aceptarlo. Dice Hechos 1:8, y recuérdense que ya yo le había hablado que todo gira alrededor de Cristo, porque podríamos decir, bueno, yo tengo un Diosito aquí en el corazón o algo, no sé, pero todo lo que Dios hace es con un propósito, todo gira alrededor de Cristo. Dice Hechos 1:8 lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, la razón por la cual Dios ha puesto su Santo Espíritu en nosotros es para darnos poder. Y punto. No, Él nos ha dado poder para que nosotros le seamos testigos en todo el mundo. A fin de cuentas, Dios quiere que ese regalo del Evangelio tan grande que nos ha dado, nosotros podamos compartirlo. Pero Dios es tan bueno que no nos ha dejado solo, sino que junto con su regalo del Evangelio nos ha dado la fuerza y el poder para que nosotros podamos compartir a otros esas buenas nuevas que ya Dios ha puesto en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta es una invitación y un compromiso muy importante, porque los afanes de esta vida nos impiden y nos distraen mucho. Y a veces tenemos un familiar, a veces tenemos un amigo que sabemos que tiene necesidad específicamente espirituales, y nosotros no somos capaces de hablarle. Pero ya Dios nos dio el poder a través de su Santo Espíritu. Está en nosotros simplemente el hecho de decidir
Está en nosotros simplemente el hecho de nosotros poder tomar ese evangelio y comunicarlos a otros. Finalmente, quiero compartirle una segunda y última promesa en cuanto a lo que es nuestra trascendencia como ser humano, como persona, y es la siguiente. El evangelio sí promete que para la vida que trasciende nos dará una morada eterna junto a Él. Es muy importante que sepamos que todo ser humano tiene vida eterna. El que recibe a Cristo, el que no lo recibe. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y dentro de las implicaciones de esa semejanza de Dios está que nosotros somos seres eternos. Nosotros no tenemos un fin. Nosotros tenemos una pausa que es la muerte, la separación de este cuerpo, pero sí nuestra alma, nuestro espíritu seguirá por la eternidad. Pero esto no quiere decir que todos vayamos al mismo lugar. Sí tenemos una vida eterna, todos los humanos somos eternos, pero no todos vamos al mismo lugar. Dice Juan 14, 1 y 2 lo siguiente. Juan 14, 1 y 2. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no los habría dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Gloria a Dios por eso. Esta es una de las promesas, posiblemente la promesa más bella de la Biblia, porque nos está hablando de una eternidad. En esta vida ya sabemos que las aflicciones están garantizadas, las enfermedades, hay muchas cosas que están garantizadas por nuestra naturaleza caída, porque nosotros de primera instancia hemos decidido rechazar a Dios. Pero Dios nos está prometiendo que luego de esta vida, a los que creemos en Él, nos tiene un lugar especial para nosotros. Jesús mismo ha ido al cielo luego de resucitar a preparar moradas para nosotros. Y yo pregunto, ¿cuáles están preparados para recibir esta morada? ¿Cuáles se están preparando y tienen un argumento válido para decirle a Dios, Dios, yo quiero estar contigo en las moradas eternas? Hay una sola preparación para esto, y esa preparación es aceptar a Cristo en nuestros corazones. Es decirle a Cristo, sí, tú eres Dios, pero no solo Dios, sino que tú eres Dios en mi vida. Tú eres mi Señor y eres mi Salvador. Yo te acepto y yo te recibo. Y en esta mañana yo quisiera invitar a cualquier amigo que si no ha hecho esa decisión en su vida, hoy es el día aceptable. Hoy puede ser el día de salvación para ti. Hoy puede ser el día donde Dios cambie tu vida y sobre todo cambie tu destino eterno. Hoy puede ser el día donde Dios pueda apuntar tu nombre en el libro de la Biblia y prepararte una morada para que junto a Él tú puedas disfrutar de su eternidad. Vamos a orar mientras yo sigo haciendo la invitación. Si hay una persona que quiera recibir ese regalo, recibir el Evangelio de Cristo, yo le invito a que donde esté ahí pueda levantar sus manos y decirle a Dios, yo acepto el regalo de tu Hijo Jesús y yo quiero que tú me anotes en el libro de la Biblia, de la vida, que tú me recibas y que tú puedas tener un lugar para mí. Señor, gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, hasta aquí tú has estado con nosotros. Gracias, Señor, porque por tu misericordia hemos recibido ese hermoso evangelio. Gracias porque tú no escatimaste ni siquiera a tu Hijo, Señor, a tu Hijo puro, santo, para que muriera por pecadores como yo. Tú fuiste tan bueno, Señor, que no hay manera de cómo pagar. De hecho, tú no nos pides pago porque no hay manera, Dios. Tú solo quieres que te reconozcamos, que sepamos que solo hay un camino hacia ti y es tu Hijo. Y en esta mañana, Señor, tu iglesia dice que sí, que tu camino, el camino hacia ti es tu Hijo, es Jesús, y nosotros lo reconocemos. Que Jesús es el centro de todo, así como de nuestros corazones. Y en su nombre nosotros oramos. Por Cristo Jesús oramos, amén. Dios le bendiga.